Buenas tardes, queridos hermanos, y vamos enseñando, como siempre, la palabra de Dios, solamente la Biblia, la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Y también podemos usar la Reina Valera antigua o Reina Valera del año 1909, que es lo mismo. Em, y porque aunque no contiene todos los libros, solamente el Antiguo y Nuevo Testamento, es traducida correctamente del original hebreo y griego a español. Entonces, vamos a lidiar con hermandad verdadera, porque es un gran problema con nuestra gente. Esa es la razón que Jesucristo nos mandaba conforme a la ley. Nos reconoció em, de, como nos recordó de los mandamientos, específicamente cómo adorar al Padre Celestial y los mandamientos que pertenece a adorando y sirviendo al Padre Celestial, y cómo amamos nuestro prójimo como nosotros mismos, amando al Padre Celestial y amando a nuestro prójimo. Em, Vamos a una escritura que viene a la mente, porque muchos, tú tienes mucha rivalidad entre nuestra gente, tú tienes como equipos, los hombres como yendo a su propio camino, em, y mujeres que en cualquier país Latinoamérica no, muchos no tienen amor para con los hombres suyos, pero buscan hombres de otros países extranjeros. Y es un gran problema porque es como diciendo que los hombres y aún madres solteras que tienen hijos están haciendo lo mismo. Entonces, cómo están criando a esos hijos para desear em, hombres que no son de su gente? Pero vamos comenzando a 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Y estamos usando la Biblia en línea, la Biblia del año 1909, para que podamos em, leer la palabra del Señor y entender em, cómo adoramos al Padre, conforme a la boca del Padre, su palabra, no palabra de hombres, no opinión tampoco. Ok, 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Dice, em, y finalmente, sed todos de un mismo corazón. Entonces, nuestro corazón tiene que ser conforme a lo que nos mandó Jesucristo, que tenemos que aplicar los mandamientos, que es haciendo la voluntad del Señor, la voluntad del Padre Celestial, Todopoderoso. Y cuando tenemos esa misma mente, no tendremos diferentes religiones o cualquier religión. Sigamos al verdadero Jesucristo, al Jesucristo bíblico, la Biblia, y los mandamientos contenidos en la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a seguir. Compasivos, significando que tenemos que tener como afecto natural, porque muchos, si no es su familia, si no es su hijo, aún a veces sobrinos, nietos, nietas, vecinos, si no es de su sangre, no le importa nada de nada. Y no podemos ser así. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener ese amor genuino que no solamente importamos de lo nuestro, porque es aún egoísmo si ves dos niños como haciendo drogas o haciendo algo inicuo o impío, y solamente te importa tu hijo errando, pero no su prima o su primo,
o su amigo. Tenemos que importarnos de los demás, especialmente si no tienen padres que están interesados o capaz de gobernar sus casas correctamente. Vamos a seguir. Amándoos fraternalmente. Entonces tenemos que tener ese amor, ese cariño de hermandad, de ser verdaderamente, no solamente cariñoso, pero importándonos de los demás, no solamente de lo nuestro. Vamos a seguir. Misericordiosos, amigables. Las escrituras nos muestran que tenemos que tener piedad, no solamente estar para odiar a una persona para cada error que hace. Eso es otro mandamiento en Eclesiástico, capítulo 10 y versículo 6. Entonces, es muy importante que muchos tienen mucho coraje o tienen mucha energía para bloquear a una persona, para odiar a una persona, para hacer pecados contra una persona, en andando chismeando, mintiendo, engañando o buscando hacer otros enemigos con una persona. Tenemos que ser el opuesto. Y hay un mandamiento en Eclesiástico, capítulo 6 y versículo 2, que dice, en vez de amigo, no seas enemigo, significando que muchos operan al extremo, aman o odian, nada en medio. Y tenemos que ser sinceros, pero a veces quizás una persona está padeciendo mucho, no es muy amigable, ustedes no se caen bien al principio, algo así, pero de inmediato no hay chance, no hay paciencia, no hay como tiempo de dar a la persona su espacio y deje que la persona se abre en el trabajo o en como un grupo a donde hay como amistades que tú estás conociendo amigos de otros o algo así, que ten paciencia, muchos con egoísmo, es mi amigo, es mi amiga, es mi familia. Tenemos que alejarnos de esa mente de como un niño consentido que no puede compartir, no tiene amor genuino, entonces exige todo y no puede amar verdaderamente. Em, Vamos a seguir, no volviendo mal por mal. Ahora estamos en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 9. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo. Entonces muchos se confunden. Si uno no sabe sabiamente de no maldecir una persona o desear lo peor y buscar pelear con la persona y eso así porque no están de acuerdo o tenían un momento de discutir o algo así, pero no entienden sabiamente cómo em, traer paz en una situación, aun si hay chispas, aun si hay como un poquito de fricción o contención. Cuando uno es sabio, ya sabe, ok, la persona no puede entender o no quiere entender o no es capaz de recibir lo que estoy diciendo aún correcto al momento, o yo pienso que es correcto, entonces voy a tranquilizar las cosas, voy a apagar un fuego en vez de encender uno, en vez de empujar, en vez de no poder frenar mi boca, ahora voy a empujar y seguir hasta que hay un pleito grande que fue evitable. Entonces la Biblia nos está mostrando que aun si una persona hace mal con objetividad, vemos que la persona está ofendiéndonos o hace mal, no podemos devolver mal por mal o maldición por maldición. Te tratan como un perro, entonces tú lo tratas como menos que un perro. No, no podemos tener esa mente de venganza o de, de ser agresivo, de ser malo o devolver a uno que nos dé a nosotros, porque si uno peca a nosotros, no nos da el derecho Dios de ahora pecar contra ellos. Sí, puedes defenderse si una persona busca atacarte,
Pero también si un hombre está enseñando la palabra y es un siervo verdadero y una persona le ataca físicamente, no puede, por causa de la palabra que está siendo enseñado y es Cristo en ellos, no puede devolver mal por mal. Es simple, porque eso es algo muy común aún en relaciones serias con, em, con madres y el papá de sus hijos, mi madre soltera, ha dejado al hombre y ahora quiere como crucificar a ese hombre y hacerle pagar y eso no puede, aunque muchas lo hacen. Y están quebrando los mandamientos como eso, mientras hablando de Dios y mostrando un odio inaguantable, un odio que no hay justificación. Y vamos a, voy a citarlo, primer Juan capítulo 3, versículo 15. Nos dice que no, si no sabes que un homicidio es el que tiene odio en su corazón para con su gente, porque tú tienes mucha gente que están bien pacífico y tranquilo y perdonando nuestros opresores por 500 años desde Cristóbal Colón. Está muy paciente con los que le insultan, le tratan mal. No entienden. Bueno, ellos son así. Tú tienes que estar muy paciente o tolerante, pero con su gente, por la cosa más chica, están buscando derramar sangre. Y no podemos seguir así ya. Y esos son mandamientos. Tenemos que ser lo opuesto de tener esa mente de amor fraternal, amor genuino, que es aplicando los mandamientos hacia nuestros prójimos, hacia los hijos de nuestra gente. En vez de pensar que son malditos o son diferentes, uno es más clara de piel, otro tiene diferente textura de cabello. No, somos la misma gente y tenemos que aprender cómo amar a nuestro prójimo conforme al Señor. Ahora acá vamos a Romanos. em, Vamos a Romanos capítulo 12 y versículo. em, Vamos directamente al punto. Vamos al versículo 10. Ok, dice así. em, amando, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal. Otra vez, es ese cariño y amor que sale de una persona que verdaderamente tiene caridad para con su gente. No solamente de los de su casa, no solamente para con sus hijos, no solamente para con su mujer, que es una mujer, quizás esa mujer es buena o mejor que muchas otras mujeres en cómo comporta con su esposo y aplica la palabra. Entonces, Dios está mandándonos que tenemos que ser como cariñoso, amoroso, no solamente con los de nuestra casa, o muchos están así o fingen de ser así con los de su religión o iglesia, algo así. No, tenemos que ser así em, en todos sentidos, no solamente como Jesucristo dijo, los pecadores y los fariseos em, aman a los suyos, aman a su persona, su gente, su iglesia, su grupo. Tenemos que ser cariñosos. No podemos ni estamos adorando al Señor, no estamos amando al Señor, si no amamos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo son los hijos de nuestra gente. También tenemos que aplicar los mandamientos a las otras naciones del mundo. No podemos, por ejemplo, no hurtar o robar a nuestra gente o engañar o manipular a nuestra gente, pero ser así con los llamados chinos o la gente llamada blanca o la gente llamada árabe o los llamados africanos. No podemos ser así con las naciones, los gentiles y la gente hindú. No podemos pecar contra ellos. Yo no voy a cometer adulterio con acostar con la mujer
nuestra gente, que la mujer de mi primo o la mujer de mi tío o mi amigo, algo así, pero sí, sin duda lo voy a hacer con una mujer de su gente hindú. No, tenemos que ser honrables y crecer así, porque muchos andan así o ni entienden cómo adorar al Señor. Están pecando y están como contradiciéndose en sus acciones, su mente, sus pensamientos, en todo sentido. Y cuando renacemos, estamos renovando nuestra mente, limpiando nuestra mente con la palabra de Dios, con mandamientos así y los muchos otros mandamientos. Vamos a seguir. Dice, em, previniéndoos con honra los unos a los otros. Entonces, em, como prefiriendo, deseando lo mejor y a otros que ellos se van bien, que están pasándolo bien, más que nuestro bien. Vamos a pausar acá, vamos a ir a otro precepto, a ese mandamiento para que nos aprendamos. Filipenses, capítulo 2 versículo 3 y 4, dice así: nada hagáis por contienda y por vanagloria. Entonces, nunca buscas de elevarse o ensalzarse por insultar a los demás. O eres linda porque insultas a tu prima o tu hermana, o otra, ay, es gorda, pero yo soy flaca. No, no podemos andar así, no podemos lesionar o herir uno y desde entonces buscar de ensalzarnos. ¿Ok? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, no podemos ser arrogante ni buscar contender, aún con la Biblia. La meta nunca es de contenciones o pleitos o como ahí discutiendo y grandes contenciones y eso no es, si la persona no acepta, déjalo así. Si hay diferentes personas, los hombres que tienen entendimiento tienen que regañar ¿cómo se dice? Corregir, reprender, pero no cada situación es reprensión, es un grito, es eso. No es así. Si uno es en Dios, vamos a seguir. Antes, bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Entonces, tenemos que pensar que cada persona con quien estamos lidiando es Sara, los hermanos Abraham, o uno de los discípulos o algo así, o apóstoles. Tenemos que tener ese respeto. No solamente respetar a los que uno piensa que es más grande que nosotros, o tiene títulos, o tiene plata, y muchos son así. Tenemos que aprender de tener respeto para con todos, especialmente de nuestra gente. Vamos a seguir. Filipenses ahora, capítulo 2 versículo 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Entonces tenemos que estar pendiente y centrado en lo de los demás, no solamente nosotros o nuestra casa solamente, porque tú tienes mucha gente y hablo de experiencia que, por ejemplo, si la gente lo han prestado plata, si es para ellos y su casa, lo guardan esa plata como fue hallado y no devuelven la plata que consiguieron como préstamo y como favor. Y su justificación es, bueno, tienen que cuidar de su y su casa. No, porque Dios va a quitar, va a hacer huecos en tu bolsillo y va perdiendo plata. Dios te puede castigar con enfermedad porque no deben a nada a nadie. Y si tiene como, si lo habían debido por un préstamo o plata que no has devuelto, tú tienes que hacer bueno de eso. Aun si ha pasado años, no importa, tú tienes que devolver la plata. Entonces, y pagar lo que debes.
no decidir, oh, ha sido mucho tiempo, ellos tienen más plata que yo, entonces no tengo que repagar. No, tú tienes que recompensar. Tú tienes que devolver la plata que fue dado a ti, especialmente como préstamo. Tú vas a inventar, oh, eso era un regalo porque ellos son más ricos que yo, no importa. Entonces, vamos regresando y Romanos capítulo 12, versículo 10, y dice, em, previniéndoos con honra los unos a los otros. Entonces, tenemos que elegir lo bueno de los demás, no solamente lo bueno de nosotros, no importando de nadie, solamente importando de ti, teniendo mucho egoísmo. O a lo máximo quizás te importa de tú y tu casa. Entonces, siendo malvado y malcriado con los demás, pero los de tu casa, los de tu religión o algo así, estás muy pegado y ahora como duchándolos con cariño, ¿no? O apoyo y como cariño, eso, no. Tenemos que tener hermandad y eso es aplicando los mandamientos, no tu definición o mi definición de hermandad, es la definición de Dios, aplicando sus mandamientos. Conforme a ese mismo libro, Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta versículo 10, que amor no hace mal a su prójimo, pero es aplicando el amor. ¿Por qué no hace mal a su prójimo? Entonces, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. No, no podemos hacer nada que va a herir a un prójimo. Tu hermano, tu amigo, una persona que no conoces, tú no podemos hacer mal. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a Romanos, ya estamos en capítulo 12 y versículo 11. Dice, en el cuidado no perezosos. Eso es muy fuerte porque en los negocios del Señor, que es estudiando la Biblia, poniendo la Biblia por práctica, organizando tus notas en un cuaderno, escribiendo las escrituras que estás aprendiendo. Eso es muy fuerte que muchos, porque son vagos o perezosos, vagabundos, perezosos en lo que manda el Señor, que nos manda de estudiar, que nos manda de poner la Biblia por práctica, que nos manda de leer y estudiar la Biblia diligentemente, para que hemos aprendido y estamos continuando de aprender la palabra para que podamos conocerlo y saberlo de ponerla por práctica. En vez de usando un hombre que dice estudiar o que tiene título de siervo de Dios o cualquier cosa, están confiando en hombre en vez de confiar en el Padre por su palabra, aplicando los mandamientos en la palabra, que incluye estudiar. Por ejemplo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, en Proverbios 19, versículo 8, hay mucha escritura. De la boca de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 5, versículo 39. Entonces, no podemos ser perezosos en el cuidado o los negocios de Dios que nos manda la Biblia, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, sirviendo al Señor no es conforme a lo que pensamos, lo que dice la Iglesia Católica, lo que dice la Iglesia Cristiana o cualquier otra iglesia. Tenemos, o cualquier religión, tenemos que hacer lo que Dios manda, lo que Dios comprueba que es su voluntad y que Él nos ha mandado. Entonces, desde acá vamos a, a primer one, porque tú tienes mucha gente que tiene gran odio para con su gente y no dan cuenta. Y dice así, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permaneciente en sí. Entonces, Dios está mostrándonos que una persona que tiene odio para con su gente, y eso a veces incluye hermanos de sangre o familia de sangre y aún su gente. No podemos tener ese odio, no podemos andar em, quebrando los mandamientos. Eso es como el significado de odio o envidia, como aborreciendo, eso menospreciando. No podemos andar con ese espíritu de odio o de como es mi amigo enemigo, porque muchos, por falta de entendimiento, no entienden cuando Jesucristo enseñaba la Biblia. Jesucristo enseñaba la Biblia que no piensa que el verdadero Jesucristo, no habla de religión, pero el Jesucristo bíblico no piensa que Él ha venido o existe para traer paz. No es para traer paz, pero guerra, pero división, porque cuando está presentado a través de sus siervos, sus pocos siervos, no millones y billones y miles, eso, pero los muy pocos, lo que pasa, la gente van a experimentar como el odio, porque muchos están atados y en cautiverio de Satanás y pecado. Entonces, cuando viene luz, cuando viene el verdadero Jesucristo, la verdad, la Biblia, solamente, entonces muchos se van a enloquecer, muchos se van a poner em, con mucha rabia, mucho, mucha ira, mucho odio. Entonces, no podemos devolver ese odio porque ya entendemos que si odiaron a Jesucristo y nosotros ni comparamos con nuestro Señor, somos mucho menos, entonces van a odiar a nosotros aún más. Si llamaron a Él como un diablo, ¿qué van a llamar a nosotros? Em, que no somos el Rey de Reyes. Entonces, cuando entendemos eso, vamos andando como Jesucristo, con más paciencia, más sabiduría, en vez de solamente siguiendo nuestras emociones. Pero si no entendemos la palabra, uno se puede tropezar a la palabra que es el verdadero Jesucristo y llamar lo bueno malo y lo malo bueno, como Dios nos había dicho, mucha escritura específicamente, uno que viene a mente es en Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Y muchas escrituras que nos muestra que muchos condenaron a Jesucristo. O cuando fueron tentados, aunque creyeron en Jesucristo, evitaron a Jesucristo o alejáronse de Jesucristo para que no sufrieron em, las opiniones o mal juicio de gente impía, porque buscaron agradar a hombres en vez de agradar al Padre Celestial por someter a su palabra el verdadero Jesucristo, la palabra hecha carne. Entonces eso sigue hoy en día. Esa es la razón que tenemos que agradar al Señor por seguir su palabra y sus mandamientos en su palabra, no haciendo lo que nos dé la gana, porque cuando viene tentación, cuando viene esa palabra del evangelio, el evangelio del reino, esa palabra de verdad, muchos lo rechacen porque no quieren asociar con lo que la mayoría no va a aceptar y prefieren la mayoría en vez de agradar a su creador. Y no podemos seguir así ya. Entonces, vamos desde acá, em, eh, vamos a conseguir una escritura que dice eso. En Galatas 1:10. ¿Ok? Y vamos aquí, dice, ¿por qué persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que siempre tener eso pegado a la mente, porque si buscamos de agradar hombres o iglesias o
religiosos o quien quiera, familia, no vamos a poder agradar al Señor porque el Señor trae división. Lo que Él dice no es como la gente está sirviendo al Señor, y lo que Jesucristo manda no es que están haciendo la gente, aún los que hablan de Dios. Dios habla de su palabra y sus mandamientos y su palabra hecha carne. No habla de religión, no habla de iglesia en domingo, no habla de diezmos siendo plata. Diezmos cumplió cuando Jesucristo se presentó a la tierra, cuando Él nació en la tierra. Ya eso no existió ya. Hombres como curas, diezmos, divorcios, hay ciertos mandamientos, sacrificando holocaustos a animales. Em, pero lamentablemente la gente siguiendo a hombres haciendo esas tradiciones o haciendo versiones de lo que hombres están diciendo que es de adoración de Dios, la gente eligieron lo que estaban haciendo y lo que dicen hombres en vez de solamente lo que dice el Padre Celestial. Vamos a conseguir eso. Em, esa escritura sale con frecuencia porque es una profecía que no queremos seguir cumpliendo. Y Jesucristo nos citaba lo que fue profetizado de Dios a través de Isaías. Y Jesucristo cumpliendo eso, porque cuando Él vino, Él estaba experimentando que gente adorando al Padre Celestial, hablando del Mesías, orando a Dios porque se enviara el Mesías, pero en realidad el Mesías estaba ahí sanando gente, cumpliendo escrituras y profecías del Mesías, del Rey de Israel, pero la gente lo rechazaron. Y los que no rechazó a Jesucristo por su temor de hombres, rechazaron a Jesucristo, no le siguieron porque la gente los amenazaron que cualquier que habla de él o le sigue, entonces lo vamos a echar del templo, sinagoga. Entonces la gente carnal prefirieron por las amenazas de agradar a hombres y su familia y la gente que no querían ser em, eh, como echado, prefirieron los enemigos de Jesucristo en vez de Jesucristo en el pasado y hoy en día. Y lo experimento porque no por mi boca soy un siervo del Señor y sigo creciendo cada día. Y es muy importante de adorar al Señor, no a hombres, porque muchos si siguen a hombres o están involucrados con religiones e iglesias, están cumpliendo esa escritura y no queremos seguir eso ya, no queremos cumplir tales escrituras. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 7, versículo 6. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, en vez de aprender los mandamientos y cómo amar al Padre Celestial con todo nuestro corazón, ánimo y espíritu, y cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, la gente están haciendo tradiciones como Navidad, tradiciones como matrimonios, santos de hombres y curas de iglesias, algo así, como haciendo tradiciones en vez de los mandamientos, en vez de lo que nuestro creador nos ha mandado. Entonces, y también odiando a hombres, enseñándoles mentira, tratándoles cruel, faltando respeto para su hombre, para sus hijos, hombres faltando amor genuino para sus hijos, para su mujer que ellos tienen o eligen, no enseñándola la Biblia, dejándola ir a iglesia, dejándola hacer santería o cualquier cosa que la dé la gana, en vez de guiarla como Adán tenía que arrepentir por guiar a Eva y hacer los mandamientos de gobernar a su casa, que no solamente incluye él, incluye su mujer y sus hijos. Pero en ese mundo con 50-50 y toda esa igualdad y
engaños y pecados, es normal y engañoso las cosas que la gente está siguiendo, tradiciones del mundo que están siguiendo aún en lugares que dicen que son casas de Dios, pero en realidad sus frutos y obras comprueban que cualquier religión e iglesia no es de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En vez de casar conforme a lo que Dios manda, como el matrimonio que él había establecido con Adán y Eva, la gente sigue tradiciones de ese mundo impío. El ateo y los cristianos o católicos o quien quiera, hablando de Dios, pero sigue el mundo exactamente como los que no creen en Dios, porque ambos son mundanos. Entonces están siguiendo, están divorciando, en vez de reconciliando, haciendo los mandamientos que Dios nos guía de cómo reconciliar, de cómo andar junto, cómo una mujer someta a un hombre y cómo el hombre es digno de gobernar su casa, no solamente que es un hombre, pero que anda sabiamente, como Jesucristo dijo, que de dos, uno, porque el hombre va a dejar su mamá y su papá y mamá, y la mujer lo igual, y van a pegar uno al otro. Y no solamente físicamente, pero espiritualmente también van a conjuntar de ser una sola carne. Pero hoy en día no, ni pueden concordar o estar de acuerdo en algo simple, en un Dios y cómo criar los niños. Muchas mujeres quieren seguir la moda, a veces las mujeres están, no quiero que mi hija se muestre el cuerpo como las otras mujeres, como ramera en ese mundo que son popular y famosas, yo no quiero eso para mí. No, yo no quiero que estás tan rígida con mis hijos, no, ya tenemos que tornar al Señor como individuo y como obrar nuestra propia salvación y ser un ejemplo y traer esa luz de la Biblia del verdadero Jesucristo. Y así, siendo un ejemplo en un mundo impío y llena de solamente tinieblas y pecado y maldad. Vamos a seguir. Les decía también, estamos en Marcos capítulo 7, versículo 9 ahora, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso no solamente es todos los mandamientos. Porque cuando vemos a la iglesia, la gente cree más en el Papa, que solamente debemos hablar Papa o Padre, el Padre Celestial, como Jesucristo nos mandó en Mateo 23, versículo 9. Pero muchos invalidan lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, la palabra de Dios, y están más enfocados y sometiendo a lo que dicen curas y hombres de la iglesia católica, otras iglesias. Entonces, tenemos que tornar al Señor para que aprendamos cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar al Padre Celestial. Y tampoco podemos amar al Padre si no tenemos amor para con nuestro prójimo. Y vamos a leer eso y vamos pausando. Entonces, el amor para nuestro prójimo, que es aplicar los mandamientos hacia ellos, es muy importante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, no podemos creer en un Señor que es más allá que nosotros si no podemos lidiar con los que están en nuestra cara. Todo honor, gloria y paz solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo, la Biblia. Quédense en la Biblia, hermanos. Cuídense.